cordiales a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria. Esta mañana estamos con el magíster Jorge Torres. Él tiene una licenciatura en Sociología en la Universidad Católica y una maestría en la Universidad Central en Sociología Política. Y vamos a hablar sobre la sociología relacionada con la salud. Jorge, qué gusto tenerte acá. Buenos días. Muchas gracias, doctor, y bueno, buenos días a todos los que nos ven. Mira, Jorge, la sociología estudia los procesos de la vida en la sociedad. ¿Qué relación tiene la sociología y la salud? Bueno, en primer lugar, la sociología es una ciencia relativamente nueva en comparación con los temas médicos, con los temas de la salud. Es un pequeño momento. La salud, como tú bien sabes, es una cosa que ha acompañado a la humanidad siempre. En efecto, la sociología cuando aparece en Europa, tiene una relación bastante cercana con el tema de la salud, pero más en específico con los temas de la salud pública, sobre todo con la necesidad de los gobiernos por ver justamente cuáles son las pandemias, cuáles son las crisis de salud que tiene la sociedad. Obviamente, a Europa siempre le afectó temas de pestes, le afectó temas… Posguerras, ¿no? Exactamente, por su tema de guerras, que como tú sabes, ¿no? Europa siempre estuvo sumergida. Entonces hubo una necesidad desde un principio de crear, como quien dice, una visión de salud pública a nivel general. A raíz de eso aparecieron sociólogos, los primeros sociólogos también les preocupó justamente las reacciones de la sociedad con respecto a cómo los gobiernos manejan la salud. Claro, porque la sociología está muy vinculada a la investigación, ¿cierto? Porque la sociología tiene un campo muy amplio en el sentido de estudia la sociedad, el individuo, el comportamiento, el entorno, la salud, o sea, las estadísticas, tiene métodos cualitativos, cuantitativos, no solo ver el porcentaje de enfermedades para según eso tomar unas medidas, sino también el por qué, lo cualitativo. Sí. Bueno, también yo creo que uno de los mejores, para mí, las mejores características que tiene la sociología ha sido de que necesita bastante la interdisciplinariedad. En sí mismo yo le considero, y a veces a los estudiantes les digo, ¿no?, que la sociología es en sí una de las ciencias más amistosas. Necesariamente necesita conocer de otras ciencias para poder interpretar justamente lo que le pasa al mundo, lo que le pasa a la sociedad. En ese sentido, claro, o sea, la sociología en un principio acudió, digamos, a temas de la psicología, incluso ha revisado temas que tienen que ver con la religión. Entonces, bueno, hay una amplia gama de temas que abarca. Entonces, eso en sí le da, como quien dice, una visión bastante amplia, bastante global. Claro que en cambio para otros científicos, por decirlo así, ven a la sociología tal vez como una especie de ciencia marginal, ¿no? Pero en todo caso, en el mundo actual, mucha gente, médicos, ingenieros, acude a ella justamente para poder entender qué está sucediendo, ¿no? Y justamente lo que nos está pasando en este momento aquí en el Ecuador, y que nos va a seguir pasando porque estamos en este cinturón de fuego, zona eminentemente sísmica, vale sacar experiencias de lo que está pasando para tomar medidas de prevención. Entonces, la sociología, como tú dices, es interdisciplinaria, tiene que estar vinculada en todos los procesos del hombre, en todos los procesos histórico-culturales, y tiene que ver muchísimo histórico y cultural. Sí, totalmente. Ahora bien, justamente con lo que tú decías, ¿no?, con el tema cualitativo, yo creo que ha habido también, digamos, dentro de la misma sociología ha habido un montón de discusiones, un montón de formas de interpretar los hechos sociales. Y bueno, en un principio hay, digamos, hay dos grandes, podríamos decir, dos grandes tendencias, ¿no? Hay una tendencia que podríamos denominar anglosajona, que se ha ido más por el tema de una especie de sociología individual o sociología psicologista. Hay un tema más que le suele denominar continental europeo, que es más por una sociología más comunitaria. En ese sentido, siempre ha habido, como quien dice, la necesidad de entender, como quien dice,
ha habido sociólogos que dicen, bueno, es mejor una sociología entendida en el sentido de los hechos sociales, ¿no? Ver cómo se manifiesta en forma general las personas. Y hay otro tipo de sociología que también dicen, miran al individuo, solamente al individuo, y en base a ese individuo, como dato, pueden interpretar justamente la generalidad. Entonces, bueno, eso en ese sentido hay una riqueza bastante amplia, ¿no? Y tomando en cuenta que hoy la salud ya no es solamente un fenómeno de que yo estoy sano, saludable, sino más bien en el sentido integral, o sea, ya no se trata de que solamente esté saludable físicamente, tiene que estar saludable psicológicamente, emocionalmente, inclusive en mis relaciones interpersonales, que son fruto de mi estado intrapersonal. Si yo estoy bien conmigo mismo intrapersonalmente, yo me relaciono mejor interpersonalmente. Sí. Bueno, eso también, digamos, esa perspectiva, pese a todo, es nueva. ¿Por qué? Porque en un principio, digamos, y eso tal vez es un sesgo más filosófico, ¿no? Siempre hubo un mito, ¿no? El mito del individuo, que de alguna manera el individuo puede por sí mismo superar crisis, superar los problemas que tiene en su cotidianidad, y se ha creado, como quien dice, una especie de perspectiva individualista. Pero por otro lado, justamente, hoy se sabe, digamos, de que es necesario entender justamente qué le rodea al individuo para poder saber justamente que eso que le rodea, que eso que de alguna manera le compete en su exterioridad, también es algo que le puede afectar y también puede ser un problema que se puede abarcar dentro de temas de salud y medicina. Y tomando en cuenta que nosotros siempre estamos en cambio, totalmente en cambio, estamos cambiando constantemente, estamos evolucionando, nunca estamos estáticos, la vida es cambio. Ahora, ¿qué mejor si tenemos un buen referente para cambiar hacia algo positivo? Sería lo más lógico, ¿no es cierto? Sí. Ahora bien, también es interesante ver cómo ha cambiado justamente la perspectiva, o sea, cómo ha sido la sociología en sí mismo del campo de la salud, del campo médico, ¿no? Yo creo que también nosotros podemos percibir, y eso lo percibieron justamente los grandes sociólogos, habían percibido de que antes, digamos, de la modernidad, la salud tenía, digamos, ciertas características específicas con respecto a lo que nosotros vivimos hoy. Hoy si nos damos cuenta, si vemos, siempre se ha visto, digamos, una visión de que la salud hoy es más, se la ve más científica, ¿no? Antes la salud tenía más bien componentes que estaban relacionados también con temas de la magia, con temas de la religión. Y por hoy en sí mismo eso se ha, digamos, por el tema de la modernidad, por el tema del progreso, nos hemos encontrado más con una medicina bastante, podría decirlo así, empírica, científica, que de alguna manera que ha construido justamente su especialidad, ha construido justamente su disciplina, pero en todo caso, hoy por hoy yo siento que muchos médicos, mucha gente que se ocupa de la salud, está de nuevo recobrando justamente el sentido de que no solamente ve la medicina como solamente datos estadísticos o tecnología, ¿no? Sino también ver con la necesidad de plegarse, digamos, otras perspectivas, ¿no? Entre esas perspectivas justamente estas de motivadoras, estas perspectivas que también se las recoge no solamente de la tradición de la medicina occidental, ¿no? Sino de otras tradiciones como la medicina oriental, que tal vez buscan más este sentido positivo que tú dices del mundo, ¿no? Porque lo importante es que no caigamos en las grandes transnacionales de medicamentos, donde hacen de menos a una medicina ancestral tradicional. Pues, por supuesto que sigue siendo útil una agüita de manzanilla, ¿me entiendes? Sí. Una agüita de toronjil, o sigue siendo útil la cuestión energética, pero muchas veces la medicina occidental eminentemente científica quiere deshacerse de la medicina ancestral, y eso no está bien. Creo que siempre debemos propender a que el paciente salga beneficiado de esta combinación y esta fusión respetuosa de lo ancestral, que hay que respetar, y lo científico. Sí, de hecho, justamente yo creo que eso es un tema que entra en la perspectiva que se le suele denominar la epistemología de la ciencia. ¿En qué sentido? O sea, existen muchas formas de saberes.
Eso algo también es nuevo, es algo que yo creo que muchos profesionales que dan, digamos, cátedra en estos temas de medicina y en otros temas también, o sea, deben asumir justamente de que existe, digamos, muchos saberes. Digamos que ese es un nuevo paradigma. Hoy por hoy, digamos, ejemplo, ¿no? Yo creo que nosotros hemos quedado en una especie de, como lo había dicho, ¿no? Un cientificismo demasiado radical. En ciertos casos, yo creo que eso tal vez se está modificando en los últimos tiempos, pero todavía permanece, y sobre todo en esta lógica que tú dices de las farmacias y todo eso. Pero en todo caso, digamos, por dar una explicación, los antiguos griegos solían dividir el conocimiento en dos estructuras, ¿no? Ellos decían, hay un conocimiento que es la doxa, que es el sentido común, que es en sí mismo las suposiciones, que es en sí mismo un conocimiento bastante más arraigado al conocimiento normal de la gente, ¿no? Pero que tiene lógica, ¿verdad? Claro que tiene una lógica. Y hay otro, y ellos decían otra palabra que se llama el episteme, que era en cambio el conocimiento formal, metodológico, procedimental. El tema es que tal vez nosotros nos hemos ido más por ese tipo de conocimiento episteme que decían los griegos, y hemos dejado por otro lado la doxa. Los griegos no veían la doxa como algo negativo, como nosotros vemos, o sea, de alguna manera, nosotros que de alguna manera asumimos la postura científica, ¿no? Ellos en sí mismos decían, no, o sea, es importante revisar estos dos conocimientos. Entonces, en sí mismo, ha sido, digamos, una postura, yo siento, ¿no? Una postura bastante radical. Hoy por hoy sabemos que incluso es una postura equivocada. Es necesario justamente entender de que en sí mismo la sociedad, en el transcurso del tiempo, todo tipo de sociedades, todo tipo de culturas ha generado conocimientos en temas de salud y en otros temas que también son importantes y que podrían ayudar al hombre moderno, ¿no? Y tú dices, y los griegos en muchas cosas ellos están acertados en el sentido de que hay que propender que las personas tengan sentido común, pues si eso decían nuestros abuelos, claro que era una réplica de los griegos, este sentido común que debe ser el común de los sentidos, que ojalá las personas tengan buen sentido común, buena lógica. Si me duele la cabeza, que yo no piense en una aspirina, sino piense, tal vez tengo una insolación o tal vez estoy con una gripe, pero no inmediatamente dolor de cabeza igual aspirina, pues. Claro. No debe ser así, debe haber un sentido común de no hacerme daño, porque el medicamento sí me puede quitar momentáneamente el dolor, pero me puede dar una gastritis, entonces tengo que siempre tener sentido común para ver cuáles son los beneficios, cuáles son las contraindicaciones, ¿cierto? Totalmente. No, y en sí mismo eso a nosotros nos permite, yo pienso, ¿no? Que en sí el conocimiento es bastante amplio, o sea, hay que tener, digamos, esa postura de que no cerrarse solamente a un punto de vista, y en específico este que tú dices, ¿no? De solamente los fármacos, ¿no? O sea, el fármaco yo creo que es un tipo de medicina, claro que también bastante experimentado todo eso, pero en sí mismo existe otro tipo de visión, otro tipo de conocimiento médico de salud, que suele decirse que tiene otra cosmovisión. Entonces, digamos, ahí aparece, digamos, otro tipo de entendimiento del mundo, ¿no? Pues obviamente nosotros eso asumimos, ¿no? De que tenemos conocimientos modernos y que la modernidad en sí mismo ha permitido liberar al hombre. Pero hoy por hoy ya se ha cerrado hoy se habla que es un mito de la modernidad. Y hoy por hoy también mucha gente busca entender el mundo y estos conocimientos médicos también desde el ámbito de las cosmovisiones, ¿no? Ha habido, digamos, las cosmovisiones propias de los ancestros indígenas, ¿no? Entonces que ellos en sí mismos conocían, digamos, la tierra, esta tierra. La respetaban. La respetaban justamente y era una convivencia. Yo justamente a los chicos en las clases les comento, ¿no? De que es interesante cómo en sí mismo, por decirlo así como un ejemplo, la cultura oriental, ellos muestran justamente un individuo que está mimetizado con la naturaleza. En cambio, nuestra cultura occidental ha buscado siempre desarraigar, digamos, al individuo y mostrar la naturaleza como un objeto. Entonces, por eso nosotros vemos a la naturaleza como un objeto que necesariamente debemos elaborarle
construirle, hacemos con eso arte, hacemos un montón de cosas, hacemos los medicamentos, pero de alguna manera estamos como desarraigados. Y en sí mismo eso se ve incluso en el arte, todo eso, ¿no? Bastante individual, ¿no? El hombre sacado del contexto natural. Pero en cambio los orientales y otras culturas más bien han visto la necesidad de ver no al individuo, sino ver al hombre con la naturaleza y ese es en sí mismo, y así se basa sus conceptos de felicidad, ¿no? Todo, Claro. todo como que dice, todo conlleva una lógica en ese sentido, Sí. ¿no? También es bastante lógico, ¿no? Y el hombre en ningún momento es dueño de la naturaleza. Pues, vive en relación con los animales y plantas y el entorno. Mi energía gira alrededor de la energía del entorno, de animales y plantas. Entonces es importantísima esa concepción oriental, que están en lo cierto. El hombre no es dueño de todo, pues, el que hace y deshace. Y eso ya podemos comprobar con lo que está pasando en la naturaleza. Desastres naturales, que la naturaleza, ella no se toma venganza con nadie, sino que nosotros destruimos la naturaleza. Si nos estamos quejando de que el sol nos está haciendo pedazos y con cánceres en la piel y destruye las plantaciones, pues, el origen es del hombre, Sí. el que contamina, ¿me entiendes? Sí. Y usa fungicidas, pesticidas, radiaciones, ¿comprendes? El hombre es el lobo del hombre. Sí, fíjate, justamente partiendo de esa concepción que tú dices, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, es una concepción moderna. Por mucho tiempo, digamos, los que han sido cientistas sociales consideraron a los hombres, antes de la modernidad, o mejor dicho, los hombres que viven en las tribus, en la selva, como gente salvaje, como gente primitiva. Y al paso del tiempo, muchos estudiosos, antropólogos sobre todo, ellos visualizaron de que en realidad esta forma de decir salvaje, bárbaros, primitivos, ha sido más bien una forma despectiva con respecto a esta sociedad. Y siempre se les ha considerado a estas sociedades que no tienen cultura. Se los estigmatiza, ¿no? Bastante estigmatizados. Y en ese sentido ha habido la necesidad de saber que esta gente también tiene su pensamiento, ¿no? Claro que es un pensamiento mucho más concreto que el que tiene el hombre moderno, ¿no? El hombre moderno de alguna manera, mira qué interesante, ¿no? Se habla mucho del estrés moderno, ¿no? Entonces acá vemos sociedades que en realidad no sufrían de este tema de los estrés. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera eran sociedades que sabían cuál era su rol justamente en el ámbito de la naturaleza, porque comprendían justamente el lugar donde vivían. Nosotros en cambio somos como, el hombre moderno es como un individuo que salió expulsado de la naturaleza y de alguna manera busca encontrar un sentido y ahí entra justamente las complicaciones. Pero es que mira, hay culturas donde se ha exterminado, acuérdate, los pieles rojas, a nuestras comunidades latinas, que eso fue sí una matanza, ¿me entiendes? A estos bárbaros que no entendían un Cristo crucificado, ellos no tenían, porque pues, ellos eran heliolátricos, tenían su Dios, su Pachamama, su Dios Sol, Luna, tenían muchos dioses, ellos creían siempre en seres vivos, no en un ser muerto, entonces estos bárbaros, entonces hay que eliminarlos. Eso pasó, solo aquí pasó en Estados Unidos, pasó la cultura que se cree moderna estigmatiza y destruye, y más bien debe ser respetuosa de esos ancestros, que son los hombres de sabiduría. Totalmente. No, de hecho, o sea, en sí, este tema del colonialismo, ¿no? Que tú sabes, o sea, fue un tema universal. Y en sí mismo hay otro elemento que salió ahí, ¿no? Que fue, digamos, bastante nocivo en base justamente de la colonia. Y ha sido el tema del racismo, ¿no? O sea, de alguna manera, a raíz de eso, apareció un discurso racista, y este discurso racista, digamos, buscaba de manera, entre comillas, intelectual, sustentar justamente o legitimar la dominación. Claro. Entonces, en sí, eso, y mira qué interesante que justamente a partir de esa visión se fueron construyendo un montón de filosofías bastante negativas para el ser humano, que a la final terminaron convirtiéndose también, aunque suene descabellado, en una especie de política de salud pública en Europa y también en América, políticas de salud pública racistas, cuyo más extremo fue obviamente la Segunda Guerra Mundial y la Alemania. Y tú has dicho, el colonialismo, si todavía nos queda, menos mal somos docentes de la universidad, tenemos que enseñar a desaprender lo que hemos aprendido. Esa es la función de la universidad, desaprender, porque hay restos de ese colonialismo, que es la colonialidad, en el sentido de que
lo externo es lo mejor que lo interno. Esta ropa es extranjera, por lo tanto, es mejor que la ropa ecuatoriana, Sí. que lo importado es mejor que lo nuestro. Ese es el resto de colonialidad. Sí. Y eso no solo se da en la ropa, te pongo un ejemplo sencillo, se da en todas las profesiones. El de afuera es mejor. ¿Desde cuándo tenemos la misma capacidad intelectual? Sí, totalmente. De hecho, hay un concepto bastante interesante que se llama hegemonía cultural. Este concepto justamente indica, ¿no?, de que de alguna manera existen ya sean potencias, ya sean potencias de países, ¿no?, ya sean grupos sociales, ya sean élites económicas, intelectuales, son aquellas las que imponen justamente su punto de vista, no solo económico, no solo político, sino también cultural. En este caso, o sea, es evidente de que, como tú mismo lo dices, ¿no?, de alguna manera hemos caído, digamos, en una especie de culto a ciertas imágenes que no son propias nuestras. Y bueno, ese es un análisis que toca vérselo al detalle, ¿no? Porque hasta cierto punto América Latina se ha visto justamente dominada por ese tipo de hegemonías. Y algún momento, lamentablemente, nuestro tiempo está por terminar. Jorge, es interesante conversar contigo porque después ya tenemos que enfocar a los sociólogos como Habermas, o sea, como Michel Foucault, o como Carlos Marx, ¿me entiendes? Como Weber. O sea, es que hay corrientes, entonces no se puede entender una sociedad si no se lo lee a Foucault, por ejemplo. Entender desde el punto de vista del poder, ¿no? El poder te manipula, el poder te maneja. Ahorita ya los grandes imperios se dan cuenta que no se consigue nada a los países latinoamericanos invadiéndolos con armas, sino culturalmente manipulándote. Jorge, en el minuto final, un mensaje para todos los oyentes y televidentes. La importancia de la sociología y la salud. Bueno, o sea, en primer lugar, mientras haya personas, digamos, mientras haya individuos, es importante entender justamente cuáles son las motivaciones que estos individuos asumen justamente en la sociedad, cuáles son los roles, cuáles son sus puntos de vista. Yo creo que la forma en cómo la gente asume justamente la salud, cómo asume los conocimientos médicos, no solamente se deben entender desde la visión de la verdad, o sea, desde el conocimiento, sino también hay que ver desde el punto de vista de cómo esa gente organiza ese conocimiento. Y ese conocimiento no solamente se deriva del pensamiento individual, sino también se deriva de la forma en cómo está estructurada la sociedad. Entonces ahí está, digamos, la importancia de la sociología hoy, poder entender que la base justamente de esos conocimientos también tiene motivaciones sociales, de grupos, élites y también choques culturales. Pero es importante que la sociología esté vinculada con la investigación para saber, por ejemplo, fruto de una investigación, qué pasa con el comportamiento de los jóvenes ante el alcohol y drogas, por decir algo. Pero Jorge, yo quiero agradecerte a ustedes que nos acompañan día a día. Ha sido Jorge Torres, él es sociólogo, magíster en sociología política, docente de aquí de la Universidad Técnica del Norte, explicándonos en qué consiste la sociología vinculada a la salud. Esperamos tenerte en otro programa, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Este programa se reprisa en las 10 de la noche, luego del noticiero. Esperamos del día de mañana.